Soy Ignacio Saavedra, profesor de Comunicación Corporativa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y soy en este momento también investigador visitante en la Universidad de Oxford. Vamos a hablar de J.R.R. Tolkien, pero especialmente de qué podemos aprender de él, qué luz puede arrojar su vida y su obra a estos tiempos que nos ha tocado vivir. Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica. Ante el conflicto, esconden la cabeza bajo tierra. Hobbits, oh, well, you meet them, you know. Hobbits by nature, and hobbits by stature, and hobbits happen to be both, yeah. Los científicos llaman a este fenómeno el efecto avestruz. ¿Tiene solución? Nuestra propuesta: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas? Creo que todo empieza por no remontarnos a Adán y Eva, con el capítulo 4 de Ortodoxia de Chesterton. Todavía no hemos conseguido comprobar que Tolkien estuviera directamente inspirado por ese texto, pero son tantas las semejanzas que la hipótesis más razonable es que efectivamente él conociera eso y quisiera como dar un paso más. En el capítulo 4 de Ortodoxia, que se ha traducido de muchas maneras al castellano, la más famosa es La ética en tierra de duendes, habla de la sabiduría que él adquirió en las historias que le contaba su niñera, historias populares, cuentos de hadas, etc. Y ahí ya prefigura la idea de que, por decirlo de alguna manera, puede haber mucha más verdad en un buen cuento de hadas, no en cualquier cuento, en un buen cuento de hadas, que en 800.000 telediarios. Como dando un paso más, Tolkien escribe justo entre que se publica El Hobbit y empieza a escribir El Señor de los Anillos, en ese momento en que él tiene que dar un giro a su obra literaria, pronuncia una conferencia y luego publica como ensayito On Fairy Tales. Y ahí retoma esa idea de un modo, diría que más poético. Empieza diciendo aquello de que en el mundo de fantasía o en el mundo de los cuentos de hadas, la tristeza y la alegría son afilados como espadas. Empieza a desarrollar su idea de cómo se puede acceder a la verdad a través del mito, de un modo más profundo, más filológico y filosófico al mismo tiempo, y termina el texto con una especie de coda o de epílogo en el que, en pocas palabras, viene a decir que el cuento de hadas por antonomasia es la historia de la salvación, que tiene todos los elementos de los cuentos de hadas de todas las culturas, pero además es verdadero, sucedió, es historia. Traed al de Arimatea. Tú, trae al de Arimatea. Yo diría incluso que El Señor de los Anillos no es simplemente el ejemplo práctico de la teoría de Tolkien, sino incluso de la de Chesterton. Porque en el capítulo 4 de Ortodoxia, en cierto modo Chesterton echaba en falta un cuento contemporáneo, poderoso, potente, no una historia breve con una moraleja, sino algo más serio, algo que comparable con Homero, por ejemplo, actualizado a nuestros días, que demostrara que efectivamente se puede acceder a la verdad de un modo magnífico y quizá mejor que de cualquier otro modo a través de una buena historia. Una de las definiciones que él da cuando le preguntan qué es El Señor de los Anillos, y tuvo muchas respuestas. Pero en un momento dado vino a decir algo muy parecido a que El Señor de los Anillos es la Tierra Media, la historia del anillo, es un mundo en el que tuviera sentido que cuando dos personas se encuentran y quieren manifestar que se alegran de encontrarse, en vez de decir nice to meet you, me alegro de verte, dijeran
Elesila lumen omentielvo, que además literalmente significa una estrella se enciende para celebrar la hora de nuestro encuentro. Claro, ¿quién saluda así? Los elfos. ¿Quién son los elfos? ¿Cómo aparecieron en el mundo? ¿Cómo era el mundo en el que vivían? Eso era lo que él pretendía. Pero como tenía todo el bagaje que él tenía, vital, intelectual, cultural, tenía una formación, lo que se suele decir del hombre renacentista que sabe de todo, que una sabiduría muy amplia, pues en aquella época en Inglaterra era bastante habitual, pero probablemente Tolkien la tenía en mayor medida por las distintas influencias, por sus circunstancias. Incluso es muy posible que la tragedia que supone perder a tu padre a los 4 años, perder a tu madre a los 12 años, acabara contribuyendo bastante a que la formación de Tolkien fuera, en primer lugar, como era la de los jóvenes que llegaban a Oxford o a Cambridge a principios del siglo XX, que ya es decir, pero superior a todo eso. Cuando leemos el libro, pues quizá no nos planteamos que tiene sentido que 2 personas cuando se encuentren digan Elesila lumen omentielvo, que era lo que él más o menos pretendía, pero como es la obra de un autor que tenía una vida personal con unas características, que tenía todo un bagaje cultural, educativo, etc., pues de hecho se demuestra que accedemos a la verdad a través de una historia en la que hay dragones, hobbits, enanos, elfos, trolls, orcos. Es decir, por decirlo de alguna manera, nada que ver con el mundo real, pero absolutamente real en el sentido profundo, filosófico, metafísico de la palabra. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada. Los héroes de la obra de Tolkien, no solo los del Señor de los Anillos, me refiero a todo el legendarium, son muy distintos a los héroes que, por desgracia, predominan hoy en las pantallas, grandes o pequeñas. Probablemente porque también en esto Tolkien recoge todo el legado de su vastísima cultura, sabe combinar el elemento cristiano y el elemento pagano, porque en el elemento pagano clásico también había algo que podía ser salvado. La Tierra Media es una tierra en la que no hay cinismo, no hay concretamente ese cinismo que habitualmente nos rodea, que nos encontramos, que en nuestra vida diaria, sobre todo si nos conectamos a las pantallas que sean. Probablemente porque Tolkien tuvo que hacer una especie de doble mortal con tirabuzón después de la Primera Guerra Mundial, en el que hubo respuestas muy radicales. Por ejemplo, muchos intelectuales se fueron directamente al nihilismo, porque el horror había sido de tal magnitud que se desesperaron y acabaron pues, justificando el suicidio y muchas cosas más. Y Tolkien no solo no participa de ese pesimismo, de ese ambiente depresivo, sino que se da cuenta de que aquí no hay término medio, porque o uno se deja llevar por la tristeza y entonces puede acabar en el nihilismo más absoluto, o se va al extremo contrario. Justo después de la Primera Guerra Mundial y en la época de los totalitarismos, vamos a hablar de esperanza. Se me ocurren 2 cosas al hablar de esto. Por un lado, que la revista de la Sociedad Tolkien Española se llama Estel, que significa esperanza. Y por otro lado, esa alegría y tristeza afilados como espadas, ese maravillarse ante las pequeñas cosas del mundo, y celebrar cualquier cosa, celebrar un árbol, celebrar la lluvia, celebrar el sol, celebrar el mar. Y todo esto unido a la idea de que Tolkien fue una especie de pionero del ecologismo. Ya en los años 60, cuando el libro empezó a difundirse, sobre todo por Estados Unidos, pues incluso algunas personas un poco pusilánimes decían, pero
si esto es puro ecologismo, es como el Partido Verde de Alemania y cosas por el estilo. Claro, ha hecho falta tiempo, ha tenido quizá que llegar la encíclica Laudato Si, para ver que Tolkien no estaba más que aplicando la doctrina cristiana a nuestra relación con la naturaleza. Porque ese amor a los árboles, que le puede llevar a alguno a pensar, adoraba a los árboles, era un idólatra. No, pero él en los árboles veía un regalo de Dios y algo que por tanto había que custodiar, y por eso sufría cuando veía algún ejemplar especialmente hermoso de árbol que por descuido o por el paso del tiempo pues moría. En el fondo es una consecuencia lógica de su catolicismo, y esperemos que dentro de 20 años todos entendamos esa admiración, ese embobamiento con el que Tolkien se quedaba mirando a los árboles más hermosos que había en su entorno. A Tolkien se le ha acusado de escapista, y a los lectores de Tolkien de evadirse de la realidad, de refugiarse en un mundo irreal para evadirse de la realidad. Y hay un cierto escapismo bueno. Y esto se explica también en el famoso ensayo sobre los cuentos de hadas de Tolkien del año 37. Y más o menos deja la pregunta flotando, y la pregunta sería, ¿acaso nos extrañaría que alguien que está encerrado en una prisión no soñara con escapar algún día? Sí, queremos escapar porque nos han metido injustamente en una prisión materialista, para la que hay una respuesta que en última instancia viene de la fe, la respuesta radical a ese encierro en el que estamos. Lo que nos va a liberar en última instancia es la fe, evidentemente. Se podría decir que Tolkien contribuyó mucho, junto quizá con Chesterton, C.S. Lewis, etc., a una especie de bautismo de la imaginación. Hay quien ha dicho que el enemigo estaba en casa porque teníamos la famosa frase de Santa Teresa de Jesús: la imaginación es la loca de la casa, quizá malinterpretada. En cualquier caso, a principios del siglo XX lo que necesitábamos era un antídoto contra el racionalismo, y eso solo podía venir a través de la imaginación. Una imaginación iluminada por la fe, por la búsqueda de la verdad y de la belleza, pero la imaginación era lo que nos podía librar de esa epidemia de racionalismo. Y Tolkien llevó esto a su obra, a sus escritos, a su pensamiento y, por supuesto, a su vida. Probablemente en esa imaginación como antídoto contra el mal de la modernidad, por decirlo muy simplemente, el racionalismo, ese racionalismo que empieza quizá en Guillermo de Ockham, pero que tiene como su cristalización en la Ilustración y posteriormente. Hay un contacto con la belleza que en cierto modo le vino dado y en cierto modo lo buscó. Y si le vino dado, al menos pudo disfrutarlo y le dio valor, porque hay gente que es sometido a la misma impresión, pero no deja huella y no lo vive de la misma manera. Y él, por ejemplo, tuvo una exposición a la belleza de un modo muy particular, que es, se crió en el oratorio de Birmingham. Y ahí tuvo el influjo de la concepción de la belleza y de la relación entre belleza e imaginación de Sir John Henry Newman. Y todo eso tuvo continuidad después en Oxford, porque los que han ido a Oxford habrán podido experimentar que es una especie de oasis en el que la liturgia de la Iglesia Católica está imbuida por una grandísima belleza, por un afán de conservar ciertas tradiciones perdidas. Y no cabe duda de que todo eso tuvo que influirle de alguna manera,